Bueno, Shalom, muy buenos días para todos. Estamos aquí para iniciar el estudio del día de hoy de Joná el profeta. Vamos a tocar 4 versículos hoy. Veníamos de a 3, pero vamos a tomar 4 porque hay uno de los versículos que es muy corto. Entonces creo que podemos verlo a la par con los otros 3. Hoy el tema va a continuar como de la misma manera. Vamos a seguir mirando el hebreo y tratar de hacer una alimentación y retroalimentación del tema. Recordemos que la vez anterior quedamos en el versículo número 6. Vamos a entrar al versículo número 7 hoy. Joná Hanabí, Jonás el profeta, ¿verdad? Y lo más importante del día de hoy es que podamos continuar con el estudio primero y segundo, que podamos entender un tema muy importante que vamos a encontrar el día de hoy, y es cuando yo me doy cuenta, cuando yo me entero que la situación no se puede cambiar, ¿cuál es mi actitud? ¿Sí? Si tengo de pronto una actitud positiva, digámosle, o tengo una actitud negativa, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál sería mi actitud en ese caso? ¿Sí? Listo, vamos al libro de Joná, en el capítulo 1, en el versículo número 6, ¿verdad? Que era donde habíamos quedado la vez pasada. Vamos a leerlo para recordar un poco y ya vamos a continuar. Entonces, Joná, ¿verdad? Que es personaje importantísimo de la historia de los profetas, principalmente porque esta persona, Joná, pues una de las cosas que hace es como tal, digamos, desobedecer la voluntad del creador, toma su propia decisión, su propio camino, y él pues huye, ¿no? Dice, y el patrón, ¿verdad? El principal, el rabí, el director de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Que dijimos que la Reina Valera tal vez le bajó un poquito a la expresión, y no es tanto como ¿qué tienes, dormilón? Sino, ¿te importa esto, dormilón? Sí, o sea, una expresión un poco más exaltada. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ya lo hablamos la vez pasada, el concepto de misericordia que tiene este hombre, el cual pues entendía que la misericordia viene solamente de un ser superior, de un ser supremo, de un ser divino. Y sabemos que él está entendiendo la misericordia solamente en un sentido, en el sentido positivo, en el sentido de que si Dios me libra a mí de lo malo, eso es misericordia. Sí, eso es misericordia, pero yo también tengo que entender que lo malo es también parte de su misericordia, porque tanto lo bueno como lo malo vienen de parte del Creador. Eso sí, indudablemente funciona de esta manera. Lo bueno y lo malo vienen del Creador. Y cuando yo me acerco a la presencia divina y Él me recibe, o Él me acoge, o Él me llama, o Él me lleva, yo tengo que entender que durante el camino Él no va a colocar únicamente cosas positivas, va también a colocar cosas negativas. ¿Quién lo interpretó como negativo? Yo. Él solamente colocó o creó las situaciones, y el que lo interpreta como quiere soy yo o usted. ¿Listo? Dice, y el patrón de la nave, bueno, ya lo leímos, 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Joná. La suerte cayó sobre Joná. Vamos ahora a mirar, pues como siempre lo hacemos al detalle, ¿verdad? Vamos a mirarlo por acá. Ya aquí lo tengo listo. Versículo número 7. Versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero. Sí, dijeron cada uno a su compañero. Vengan y arrojemos, o sea, lancemos. Esa es la versión, digamos, más acercada. Es mirando el hebreo, una transliteración, una traducción directamente mirando el hebreo. Dijeron cada uno a su compañero. Vengan, y arrojemos o lancemos roca por suerte, y conozcamos por quién vino este mal. Y ellos lanzaron roca por suertes, y cayó la suerte sobre Joná. Una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando miramos el texto de Joná es la cuestión de las suertes. ¿De qué manera lanzaron ellos suertes? Y se hizo muy popular, o la creencia o la idea, de que las suertes que ellos lanzaron o que ellos hicieron como tal era la cuestión de unas pajitas, ¿cierto? Que se cogían diferentes palos de diferente tamaño,
y una persona las colocaba en su mano. Obviamente la persona que las colocaría en su mano sería pues el principal, en este caso el marinero, el capitán de la nave. Y luego, posteriormente, cada uno empezaría a sacar sus pajitas o sus palitos y a la final se compararían pues qué palito sería el más largo o el más corto. Esto hace parte de la cultura popular, es decir, la gente cree que esa fue la manera como echaron suertes, pero creo que el término o mirando bien a profundidad el texto, nos damos cuenta que está esta palabra, arrojar, sí, arrojar. Entonces cuando yo estaba pues haciendo el análisis del texto, obviamente pues yo voy cogiendo palabra por palabra y luego cojo todo el texto, la primera palabra que encontré fue arrojar. Entonces inmediatamente pensé en un dado, dije tal vez se asignaron números o cada uno dijo el que saque el número más bajito, ese puede ser. Pero no, estaba muy lejos de la realidad, realmente así no era como se lanzaba suerte en aquel momento, o por lo menos no es lo que nos dice el texto, ¿sí? No había la existencia de dados. Al parecer son de origen hindú. Los hindúes crearon los primeros juegos de mesa, por lo menos los conocidos, incluyendo el ajedrez, o por lo menos una versión de este, hasta que la reina Isabel la Católica, la de España, mandó a crear un juego de mesa y digamos el artesano, el que elaboró dicho tablero, el tablero del ajedrez, era un musulmán, ¿sí? Y él se dio cuenta que entre el rey y la reina Isabel de España, la católica, la que mandaba era Isabel. Entonces por eso le colocó una mayor ventaja a la ficha de la reina. Ustedes saben que en el tablero de ajedrez el rey no se mueve muy bien, que digamos, ¿cierto? Un cuadro hacia cualquier dirección. Mientras que la reina puede tener movimientos de torre y movimientos de alfil, o sea, en diagonales y en líneas rectas. Entonces esto se lo deben, o la cultura se lo debe como tal, a un artesano musulmán que, tomando un poco, digamos, basado en algo hindú, que ese tablero ya existía en la India, la división entre el bien y el mal, por eso el tablero es negro y blanco, creó unas fichas, ¿no? Y lo que hizo este artesano pues fue usar esa base y atribuirle más características, principalmente a la reina, ¿sí? A la reina, que basado en esa mujer. Entonces los juegos de mesa tienen su origen en la India y principalmente, bueno, en Egipto también habían juegos de mesa, pero recordemos que dijimos que lo más probable es que esta tripulación sea en su mayoría fenicios, porque partieron de un puerto fenicio como es Jope, Jafó, e iban para un lugar fenicio como era Tarsis, o sea, y las naves de ese lugar, las naves que recorrían el Mediterráneo, o eran cartagineses del norte de África o eran fenicias, es decir, sí o sí estos tipos eran fenicios, sí, por lo menos la embarcación y la mayoría de los marineros. Y los fenicios, digámoslo de esta manera, que en tantos de sus viajes ayudaron a fundar otras culturas, por ejemplo la cultura griega. Sí, de hecho dentro de la cultura griega está el mito del conocimiento o del surgimiento del idioma griego, y el idioma griego está basado en el idioma fenicio. Entonces el mito de ellos es que un hombre fenicio llegó en un barco y les enseñó a hablar a los primeros griegos. Sí, son uno de los tantos mitos que hay. Pero los griegos reconocían a los fenicios como los antepasados o como los padres de su cultura. Y bueno, él va en un barco fenicio, ¿verdad? Y entonces encontré la palabra arrojemos, ¿verdad? Pero vamos a leer la transliteración. Bayomeru, Ish, El, Reu, Lehu, Benapilá, Goralot, Benedá, Beshelemi, Jara, Hasot, Lanu, Vayapilú, Goralot. Sí, es más o menos lo que nos dice en este texto hebreo. Aquí encontramos la transliteración en la parte inferior. De una vez la traigo como para las personas que toman nota y eso, pues que vayan ahí mirando de paso, pues como tal el texto, ¿sí? Que no se me vayan a perder con los hebreos y eso. Vamos suave. Entonces, encontré la palabra lanzar y es esta. Benapilá, arrojemos. Pero ese arrojemos no es como de arrojar algo y ya. Hace referencia principalmente a lanzar o arrojar un tipo de piedra. Entonces cuando uno lo mira en el Strong lo colocan como piedrecitas, como si fueran varias. Pero realmente era una sola piedra. Vengan y lancemos piedra, por suerte. ¿Sí? Roca, por eso lo colocamos o lo coloqué en las dos ocasiones como singular. Roca, roca. ¿Sí? Vengan y lanzamos una roca para ver quién tiene la suerte. Y parece ser, porque no está muy claro a nivel histórico cómo era que funcionaba la roca para la suerte,
pero parece que era muy sencillo, se utilizaba como hoy en día una moneda. Entonces la roca era una roca lisa que tenía dos caras, una marcada y otra pues no o con otra marca. Esta roca se arrojaba hacia arriba y dependiendo de la cara que cayera, pues usted sabía si era así o si era no, o si le tocaba a usted hacer algo o no le tocaba hacer nada. Entonces, si esta fue la manera que ellos utilizaron, supongo que atribuyeron a una cara la culpabilidad y una vez que lanzaron, todos cayó por el lado de la inocencia y solamente a Jonás le cayó por la cara de la culpabilidad. Entonces surgen varias preguntas. Este es simplemente el análisis que yo hago basándome como en la cuestión del hebreo. No creo que hayan sido dados. Hay una película donde utilizan un dado para saber. Repito, eso es un anacronismo. El dado no es de la cultura hebrea y tampoco es, digámoslo, parte del día a día de los fenicios. Tampoco existía, digamos, lo de las pajitas. Eso es algo más de Hollywood. Eso no, realmente no hay datación de eso. Lo que sabe es eso, lanzar una piedra para atribuirle buena o mala suerte, ¿sí? Entonces, miren lo que dice el texto. Dijeron cada uno a su compañero: vengan y lancemos roca por suerte y conozcamos por quién vino este mal. O sea, se reunieron, no, vamos a lanzar toda la piedra a ver cuál es el culpable de esto. Obviamente cada uno de ellos estaba orando pues a sus diferentes dioses, ¿no? Entonces, pues supongo que todos tenían una leve sospecha el uno del otro, de qué probabilidad habría de que fuera el uno o que fuera el otro, o que de pronto este no está orando bien, o que de pronto este no está haciendo las cosas de manera correcta. ¿Listo? Sigo entonces. Entonces, arrojemos, ¿verdad? Arrojemos. La palabra benapilá. Voy a guardar esto. Continúo. Si alguien quiere este archivo, que es donde hemos trabajado todos los hebreos y donde sale principalmente pues como las imágenes del video complementario, pues ahí está. Listo, vamos a mirar entonces ahora sí algunos puntos más específicos que yo encontré en este texto. Entonces, versículo número 7. Entonces, cada uno dijo a su compañero, es decir, cada uno de ellos se percibía como igual al otro. O sea, digamos, no hay como un rango claro ahí entre ellos, salvo al que denomina al capitán. Por eso yo creo que el de la idea o el capitán fue el que coordinó la cuestión de las suertes. ¿Qué fue lo que se dijeron entre ellos? Arrojemos o lancemos suerte con roca. Y ahí, bueno, viene la explicación que les acabo de dar de los juegos de mesa, los juegos de azar y todo eso. Digamos lo que ellos se propusieron hacer eso y lo hicieron, de lanzar una roca para encontrar suerte. Y ahora la pregunta es, ¿existe la suerte? No, no existe la suerte. ¿Se llama qué? Destino. Y ya todo está predestinado por el Creador. Es decir, lo que yo le atribuyo a la suerte, eso hace parte de la voluntad divina. Sino que nosotros como seres humanos nos gusta pensar que tenemos cierto control sobre nuestras decisiones. Obvio, nosotros nos creemos seres como libres e independientes del control divino y por lo tanto a veces consideramos que como tal tenemos la decisión final sobre nuestros actos. No, yo puedo tomar decisiones, pero todo eso está marcado dentro de algo llamado la voluntad divina o el plan divino. Entonces vamos a Proverbios 16:33, por favor. La suerte se echa en el regazo, mas del Eterno es la decisión de ella. Es decir, el Creador controla incluso lo que usted denomina suerte. O sea, en el universo no hay ni un solo cabo suelto. Como lo decía Einstein, Dios no está jugando con los dados. Es decir, todo lo que está en el universo tiene un propósito y pasa, digamos, por un porqué. Entonces, vamos a volver un momentico a Jonás. Proverbios 16:33, voy a volver a leerlo antes de irme. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Creador es la decisión de ella. Es decir, yo puedo lanzar un dado, pero el que determinó ya cómo iba a caer ese dado es el Creador. Él tiene control sobre lo mínimo, porque las cosas mínimas suelen afectar las cosas máximas. Entonces, si él no controla lo mínimo, todo lo máximo se le va a salir de control. Entonces, todo está controlado por el Creador, absolutamente todo. Incluso decisiones tan personales suyas como, no sé, su manera de vestir o su manera de hacer algo, está determinado por el Creador. Sí, y no se puede modificar porque, repito, una pequeña acción de su vida puede cambiar todo. Todo el universo se puede cambiar por una sola decisión de un ser humano. Piensen ustedes, por ejemplo, lo siguiente. Ustedes van y pagan algo y le dieron a usted un billete falso.
¿cierto? Alguien hizo ese billete falso. Ese billete falso estuvo en algún lugar, en alguna impresora. Alguien tuvo la mente de hacer o la mentalidad de hacer ese billete falso, ¿verdad? Además de eso, usted tiene el billete falso, entonces usted le va a recomendar a otras personas que no se dejen meter billetes falsos, que los revise bien. Esa persona le va a contar a otro, venga, a mí una persona me contó que hay muchos billetes falsos. Ese le va a contar a su mamá, no, miren que están metiendo billetes falsos. Y miren cómo una pequeña acción en su vida fue y se manifestó como las olas del mar, ¿no? Empiezan en zonas muy profundas y se van movilizando hasta la orilla, una detrás de otra, una detrás de otra. Cada ola que usted ve se originó desde el lecho marino, con el movimiento de las placas tectónicas. Entonces un solo movimiento por allá profundo se convirtió en una ola, y esa ola recorre todo el mar, esa fuerza recorre todo el mar, hasta que termina con la ola que impacta con la arena. Hagan de cuenta lo mismo, una decisión suya, una decisión del pasado, una decisión del pasado suyo, miren lo que desató. Sí, desató en su vida y en la vida de sus alrededores, pues un montón de cambios. No más piensen esto. El día que a Cristóbal Colón se le ocurrió montarse o pedir ayuda para montarse en barcos y venir a América, no a fundarla ni a descubrirla, sino a colonizarla, esa decisión que él tomó, ¿cuántas vidas cambió? Solamente surgió en una cabeza. Ni siquiera fue la cabeza de él, fue la cabeza de un tipo llamado Américo Vespucio, que le contó sus aventuras o sus supuestas aventuras a Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón toma la iniciativa de arrancar, y solamente ese arranque de él, ¿cuántas vidas cambió? Pues existimos hoy todos nosotros, ¿verdad? Los que tienen antepasados españoles, indígenas, los que tienen antepasados negros, etcétera. Todo por la decisión de ¿qué? De una persona de embarcarse en un conjunto de barcos, ¿sí? Entonces las pequeñas decisiones están controladas por el Eterno, porque si las pequeñas decisiones no están controladas por Él, quiere decir que las grandes tampoco, porque las pequeñas decisiones son las que manifiestan luego las grandes decisiones. Sí, solamente coloquemos esto, por ejemplo. Otro ejemplo. A la primera persona que se le ocurrió tomar petróleo para producir algún tipo de combustible. Sí, no sé, habrá sido un tejano o alguna persona de por allá en El Paso, en México, no sé, ¿cierto? Y tomó eso y lo convirtió en combustible para echarle a una máquina y demás. ¿Cuántas vidas no cambió? O sea, la pequeña decisión de una persona, miren en lo que va: revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial, ¿verdad? Primera revolución tecnológica, en fin, o sea, desarrolló un montón de cosas. Una pequeña decisión, lo mismo en su vida, una pequeña decisión puede alterar todo el planeta, no a corto plazo, sino a largo plazo. Un libro, un estudio que usted escriba, usted no sabe el impacto que pueda llegar a tener. Hasta hoy en día, ¿no? Con las redes sociales, un estado, ¿sí? ¿Cuántos políticos no los han sacado de sus puestos y demás, y famosos? Porque hace 10 años colocaron un estado insultando a los homosexuales o insultando a cualquier persona. Y eso sale 10 años después y les cuesta puestos, dinero, ¿sí? Una pequeña decisión puede cambiarlo todo. Entonces, la suerte no existe, se llama destino. Destino, lo que usted llama suerte, eso ya estaba establecido para que fuese así. Y no hay manera de que sea diferente, no hay forma, no hay cómo cambiarlo. No es como en las películas o en la ciencia ficción, que viajan en el tiempo o se clonan o hacen cosas para tratar de cambiar su destino. Todas las películas tratan de eso, personas tratando de cambiar su destino. La predestinación no se puede escapar, de esa no se puede escapar. Y sigo, versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Es decir, si usted es el culpable, usted también debe saber qué es lo que está pasando y por qué está pasando esta tormenta. Y empieza entonces el interrogatorio. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Es decir, ellos no tenían ni idea quién era Jonás, y yo me doy cuenta aquí que su vestimenta o su parte externa tampoco revelaba verdaderamente quién era o de qué pueblo o a qué pueblo pertenecía esta persona. Y creo que ese es uno de los errores que nos enseñaron, creo que en el colegio o en los medios de comunicación, que todas las culturas antiguas se vestían exactamente igual. Entonces usted ve, por ejemplo, una imagen de, no sé, un dibujo o una pintura de Venecia, y usted ve que todos visten como igual. Sí, no. Había mucha diferencia en cuanto a la ropa.
¿sí? Había mucha diferencia en cuanto a la ropa. Sin embargo, por regiones la ropa era muy similar. Como estos tipos, los del barco, ¿verdad? Olvidé la nacional, los fenicios, eran muy cercanos a los hebreos, de seguro su forma de vestir, sus atuendos, eran muy similares. Y pues no veo aquí como tal que algo externo diferencie a Yoná. Sí, no le veo ningún tipo de atuendo externo que diga, no, este man fijo es hebreo. No, no lo conocen, no lo saben. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Vale? Pero vamos a leerlo entonces acá, con el hebreo a la mano. Bueno, esto ya lo acabamos, ¿verdad? Ellos se dijeron entre ellos que vengan y arrojáramos la piedra a ver qué, por culpa de quién había venido este mal. Lanzaron la roca y demás. Hay un comentario que es uno de los pocos, está en el Seder de Yom Kippur, cuando se lee este texto, ¿verdad? Uno de los tantos sederes que hay, da comentarios de este libro, del libro de Jonah, y dice que aquí cuando dicen arrojemos y conozcamos por quién vino este mal, o sea, por qué los marineros llegaron a la conclusión, según los comentarios de ese libro, por qué los marineros llegaron a la conclusión que eso era culpa de alguien, por qué no dijeron, no, esto es la naturaleza, o esto es el viento y ya, o esto es un dios, no, dijeron, esto es culpa de alguien. Dice el judaísmo, yo no opino eso, pero les cuento para que lo tengan de pronto por ahí a la mano, y es, los judíos opinan que ellos se dieron cuenta que la tormenta era solamente con ese barco o que era una cuestión de alguien que iba ahí, porque todo alrededor de la nave estaba tranquilo, pero por donde la nave pasaba inmediatamente entraba en tormenta. Es decir, es como esas imágenes, como los muñequitos animados, ¿no? Que el personaje de mala suerte o al que le va mal tiene una sombrilla y encima de él hay una nube que solo está lloviendo encima de él. Hagan de cuenta lo mismo, como si la nube negra o la tormenta solamente estuviera enfocada en este barco y todo alrededor estuviera tranquilo. Sí, entonces eso, según el judaísmo, fue lo que llevó a que los hombres dijeran, no, entonces es algo que está acá adentro. Y empezaron a arrojar los materiales. De pronto llevamos algo que no es correcto. Arrojaron toda la mercancía, no encontraron nada, siguió la tormenta. Dijeron, ya que no hay mercancía, entonces es culpa de una persona que va en este barco. Y vamos a mirar de quién es la culpa. El comentario puede tener cosas interesantes, principalmente lo último, que sí arrojaron la mercancía, aunque yo le atribuyo más a una cuestión del movimiento dentro del agua, no tanto una cuestión de llevamos algo malvado. Y ya una vez que habían arrojado la mercancía, pues se dieron cuenta que ya no había como más esperanza y dijeron esto tiene que ser culpa de alguien. Y empezaron a buscar el culpable dentro de la misma nave. Entonces recuerden, la suerte que echaron, lo más probable es que esté relacionada con lanzar una piedra. ¿Sí? Benapilá, arrojemos, no es saquemos suerte, ya cambiaría por completo el tipo de suerte que utilizar. No es un dado, es una piedra lisa. Sigo, versículo 8. Y entonces, esto es como debería decir, y entonces yo trato de colocarle todas las partículas que yo veo, por lo menos en el hebreo, para que quede de una manera mejor redactado, porque la Reina Valera creo que ni siquiera empezó, a ver, no, empezó con entonces, sí, pero si ustedes vienen y lo miran en el hebreo, dice aquí, Bellomerú, sí, bueno, ahí, Bellomerú, que es la misma que está acá, perdón, Bayomerú, que es la misma que está acá, Bayomerú, o sea, y entonces esta partícula es el I, el Ba, ¿cierto? Este es el I. Es el I que encontramos acá. Y nosotros pues tenemos que tratar de respetar tal cual como está en el texto, ¿sí? Y entonces le dijeron, dijeron hace referencia a de manera firme o de manera exaltada, ¿sí? Y le dijeron de manera firme, aunque el texto como tal dice y le dijeron, pero ¿cómo le dijeron? Está la misma explicación de la palabra. De manera firme, te rogamos nos digas por qué causa nos vino este mal. Uno diría, bueno, no hay muchas diferencias con la Reina Valera. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Pero la Reina Valera sí, por ejemplo, eliminó algunas partículas, la partícula I, y colocó el decláranos. No es decláranos, sino dinos. ¿Sí? Perdón, no es decláranos, sino rogamos. Te rogamos nos digas. Te rogamos nos digas. No es decláranos ahora. Acá los marineros en la Reina Valera, decláranos ahora, se notan
de una manera como si estuvieran enojados. Decláranos ahora. Pero aquí, en el hebreo, basado en el hebreo, perdón, dice, te rogamos nos digas. La actitud cambió, ¿cierto? Cambió por completo. ¿Por qué causa nos vino este mal? ¿Cuál es tu ocupación? Refiriéndose al trabajo. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu pueblo? Lo que yo creo es que esto fue una lluvia de preguntas. Es decir, uno preguntó, te rogamos nos digas por qué causa nos vino este mal. O sea, no fue que todos hablaron en coro. Y otro le preguntó, ¿cuál es tu ocupación? Y otro le preguntó, ¿y de dónde vienes? Y otro le preguntó, ¿cuál es tu país? Y otro le preguntó, ¿cuál es tu pueblo? O sea, todos empezaron como a acosarlo para que les dijera, ¿sí? Para que les dijera qué era lo que estaba sucediendo. Y vamos a preguntarnos entonces algo interesante y es, ¿por qué le preguntaron, digamos, quién era? Pero vamos en orden. Dice, cuando la suerte cae sobre Jonah, acuérdense que ya que habían echado suerte, inmediatamente empiezan un indagatorio a Jonah que incluyó las siguientes preguntas. Son 5 preguntas. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Sí? O sea, si a Jonah le había caído la suerte, Jonah tenía que saber qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué oficio tiene? La labor de Jonah es importante, pues no por cualquiera sucedería una gran tormenta. Quizá también vieron que no hacía nada en relación al barco. Es decir, no se preguntaron realmente, se preguntaron realmente es por qué este hombre no nos ayuda en el barco. ¿Quién es él? ¿Para dónde va? ¿A qué se dedica? Eso es lo que están preguntando. ¿De dónde vienes? Al saber su lugar de su procedencia, podrían encontrar de pronto algún origen cultural que indicara, no, a estas personas les persigue esto, o el Dios de ellos hace esto, ¿sí? Saber de dónde venía también indicaba el destino de su viaje y la causa de su viaje. ¿Cuál es tu tierra? Su procedencia marcaba también sus prácticas. Y vamos a leer un texto que es importante. ¿Y de qué pueblo eres? Mostraría aspectos más puntuales como las creencias, las prácticas y lo más importante, si de pronto era algún dios convertido en ser humano. Es decir, yo noto, bueno, primero que todo, en la cultura fenicia, igual que en la cultura griega, los dioses podían llegar a tomar una forma humana y hasta poder tener relaciones sexuales y todo en su forma humana, ¿sí? Hasta reproducirse, hacer cosas, hasta tomar forma de toro, como por ejemplo Zeus, forma de cabra, como por ejemplo Zeus, ¿cierto? Bueno, tantos otros, como por ejemplo forma de paloma, ¿verdad? Forma por ejemplo de lobo, en el caso del mito de Rómulo y Rémulo, la loba Luperca, que era realmente una diosa encarnada en forma de lobo. Sí, en fin, o sea, hay muchas historias en la antigüedad, tanto griegas como romanas, como fenicias, etcétera, donde el dios tomó una forma humana y esa forma humana puede hacer una cosa y otra y tiene un poder muy especial. Entonces ellos llegaron a creer en tanta... a ver, tenemos primero que todo que pensar que estas personas son personas de la antigüedad. Es decir, ellos ven el mundo de una manera distinta a la que la vemos usted y yo. Para ellos un viaje desde la tierra de Israel hasta Fenicia era el mayor logro de su vida. Porque la navegación y eso estaba muy atrasada. Hoy en día una persona recorre esa distancia en un avión en, ¿qué les digo yo? Unas 6, 7 horas por mucho. ¿Sí? Para ellos eso era básicamente como un cambio profundo para su vida. Entonces, como dentro del mito de ellos había muchos dioses que tomaban forma humana y en algunas historias esa forma humana era alcanzada o castigada por otros dioses. Por ejemplo, las guerras entre Poseidón y Zeus, cuando Zeus se convierte en, no sé, en un toro y entonces rapta a una de las hijas de otro dios y ese dios envía a Poseidón, ¿verdad? Para que lo alcance. Y bueno, son historias y ellos pensaban eso, que podría llegar a suceder eso, que quizá Jonah era un dios encarnado y por eso yo siento que tienen temor de lanzarlo al mar. Se dan cuenta más adelante, yo sé que todos más o menos conocen la historia, pero más adelante se dan cuenta que que los marineros no se animan a arrojar a Jonah de una vez al mar, no se animan. Y es porque yo creo que ellos hasta último momento pensaron, este man puede ser hasta un dios, ¿sí? Un dios encarnado, porque ellos creían en su religión, en su creencia, en su cultura, que esto era posible. Sí, obviamente para nosotros no. Para nosotros eso no es posible. Y eso por eso no puede ser
un Dios encarnado. Él no es Jehová, digámoslo así para que me entiendan. Él no es Yuhei, él no es Yahweh encarnado. No, él salió del Padre. Es decir, el Padre sigue estando ¿en dónde? En su lugar, en los cielos, dice la Escritura. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir que Yeshua y el Padre son diferentes. Son uno en esencia, que los griegos, que los romanos. Es algo de pensamiento, digamos, hebraico. ¿Sí? Es algo de pensamiento hebraico. Y pensamiento hebraico, como lo decía la otra vez, no es meramente conocer esto. Sí, porque esto hasta un filólogo o una persona que estudia idioma lo puede conocer, el hebreo, y encontrar de pronto hasta cosas más interesantes en estos textos, ¿sí? Pero eso no depende netamente de eso, o sea, esto es importante, aprender o estudiar algo de esto, pero lo más importante es cambiar en nuestra cabeza los conceptos. Si yo no cambio los conceptos, pues básicamente estoy haciendo, digámoslo, una mezcla de todo entre los conceptos hebraicos, tratando de ajustar a mis conceptos cristianos para no desanimarme tanto del Dios en el que yo creía. ¿Sí? Por eso cuesta tanto, digamos, adecuarse al Shabbat o a la Torah o a los mandamientos o a los conceptos hebraicos, porque toca sacar de raíz lo que yo ya tengo ahí plantado. ¿Quién lo plantó? Bueno, en parte usted, en parte maestros religiosos, sea como se llamen, en parte los medios de comunicación, en parte sus vivencias, en parte su familia, en parte sus lecturas, ¿verdad? Una persona pues que lee, pues siembra un poco de eso en su cabeza y eso después puede pues transformarse o unirse a sus creencias, ¿sí? Entonces puede estar ahí todo un poco mezclado. Entonces, versículo 8, entonces ellos le dijeron, te rogamos nos digas por qué causa nos vino este mal. Nótese esa expresión, te rogamos nos digas, ¿sí? Te rogamos nos digas, es decir, están teniendo temor de Joná. ¿Por qué causa nos vino este mal? ¿Cuál es tu ocupación o trabajo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu pueblo? Yo creo, repito, que ellos llegaron a pensar, muy común en el pensamiento fenicio, que Joná era un dios encarnado. ¿Sí? Era normal en esa época creer eso. Así como hoy, por ejemplo, si llega un extraño, si usted es judío ortodoxo y un extraño llega a su puerta en la fiesta de Pesach y le dice yo quiero pasar o dame algo de comer, un judío ortodoxo pensaría que es Elías, porque dentro de sus creencias ay, se me olvidó el nombre del libro con el que se prepara Pesach. La Hagiga no es, esa es la preparación pero del animal. La Hagadá de Pesach, bueno, vamos a llamarle Hagadá. La Hagadá de Pesach o el Seder de Pesach incluye en una de sus estipulaciones que si un extraño se presenta a la medianoche para compartir con usted Pesach o durante la noche para compartir con usted Pesach, ese extraño lo más probable es que sea Elías. ¿Sí? Es una creencia de ellos. Entonces si hoy pasa algo como por el estilo, pues usted diría, no, ese es Elías. ¿Sí? Ese es Elías. Entonces sigo. ¿Cuál es tu posición? Pero ¿cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y cuál es tu pueblo? Le están preguntando todo. Todo. Empezaron a creer que era un Dios encarnado. ¿Y cuál es tu tierra? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Quiénes son nuestros antepasados? Ese es uno de los textos que yo debo tener siempre a la mano. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Versículo 5. Esto está marcado en el contexto de presentar una ofrenda al sacerdote. Y dice así, 26:5. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Dios, en el contexto de una entrega de, digamos, ¿cómo se llama? Una ofrenda. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Es decir, esta es la introducción o la apertura para cuando nos preguntan, ¿usted en qué cree? Mi padre, mis antepasados, aquí está refiriéndose a Jacob, era un arameo. Obviamente vivió en la tierra de Aram 21 años, ¿verdad? Algo aprendió, algo le quedó de esta cultura. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto
Jacob, ¿cierto? Y habitó allí con pocos hombres, 70 para ser exactos, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Eterno, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo y nuestra opresión. Sí, aquí este texto es importante porque aquí habla de los sentidos. Clamar, el habla, escuchar y ver. Sí, hablar, escuchar y ver. Y aquí hay otro. Nuestra opresión, sentir. Y el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendida, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, bueno, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Eterno, y lo dejarás delante del Eterno tu Dios. Bueno, estos dos versículos, que 4 versículos, del 5 hasta el 8, el versículo 5, el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8, son importantes. ¿Sí? Son destacados. Mi padre era un arameo que estaba a punto de perecer, no por hambre ni nada, sino por lo anciano y por el dolor que sentía a causa de la partida, no solamente de Joseph, sino también de ahora sus hijos que estaban capturados allá y que él tenía que ir a rescatarlos. ¿Se acuerdan de la historia? Hace poquitas para echarlo vimos. Y habitó con pocos hombres allí, y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte. Y después viene la esclavitud, y finalmente la salida de Egipto y la llegada a la tierra prometida, que es justo donde están parados en ese momento. Deuteronomio 26, campos de Moab. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos acá la pregunta que le están haciendo a Jonah, o yo leyendo un poco la pregunta me acordé de ese texto. Dije, cuando uno le preguntan uno en qué cree, cuál es el pueblo de uno, uno qué dice. Por lo general uno se mete severas enredadas. ¿Cierto? No, es que es como el judaísmo, pero no es judaísmo, es Torah, pero la Torah no es la ley de los judíos, son los mandamientos, pero los mandamientos no son 10, uno se enreda. Y la Torah colocó, digamos, una respuesta, pues obviamente usted le da esa respuesta a alguien, complicado que le entienda, pero colocó la respuesta para aquella época. Mi padre era un arameo que descendió a la tierra de Egipto cuando estaba a punto de perecer. Allí habitó con pocos hombres y llegó a ser una gran nación. Y los egipcios nos oprimieron y nuestro Dios vio, pero nuestro Dios escuchó nuestras oraciones y vio nuestra aflicción y sintió nuestro gran trabajo. Y nos sacó y nos llevó a una tierra de la que fluye leche y miel. Creo que ahí termina, ¿no? Lo dijimos casi todo. Y bueno, y nos sacó de la tierra, nos trajo a este lugar donde fluye leche y miel. Y ahora yo he traído estas primicias, bueno, etcétera. ¿Sí? Continuemos por acá. Entonces, 5 preguntas que le hacen los hombres. ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Vamos al versículo número 9. Como les dije, hoy los versículos estaban mucho más sencillos. Conforme vayamos avanzando, va a estar mucho más corto cada versículo. Podemos ver por clase más versículos, porque en las introducciones o la presentación del personaje, la presentación del lugar, la presentación histórica, ¿verdad? Nos toma un tiempo, pero ya afortunadamente ya salimos de esa parte. Afortunadamente para la continuidad del estudio. ¿Listo? Acuérdense, las partículas aquí son importantes. ¿Sí? Las partículas son importantes. ¿Vale? Voy a continuar. Esta expresión, por ejemplo, la expresión ma indica preguntas. Aquí está, ma. ¿Sí? Algunas de las preguntas que le lanzaron. Sigo. Versículo 9. Miren la respuesta de Jonah. Y les dijo, bueno, vamos a leerlo primero la Reina Valera. Jonás 1, y él le respondió, soy hebreo y temo al Eterno, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Vamos a ver cómo nos quedaría mirando el texto hebreo. Bayomer, Alehen, Ibri, Anoji, Beet, Yuhebahei, Elohe, Hashamayim, Ani, Yashe, Asher, Asa, Et Hayan, Be, Et Hayabasha. Y diría algo como esto. Y acuérdense siempre esa partícula, por lo menos que si de pronto no conocemos mucho de los textos o de los hebreos y tal, por lo menos esta partícula que es la que hemos más repetido hoy. Y
¿cierto? Y Bayomer, ¿cierto? Y les dijo, voy a leerlo acá, y les dijo, hebreo soy. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Soy hebreo. Invirtió las palabras de la traducción. Supongo que es más cómodo en el español de aquella época leerlo así. Soy hebreo. No, hebreo soy. Aquí lo vemos en el hebreo. Ibrí, o sea, hebreo. Ibrí anoji. Hebreo soy. Ibrí anoji. Es hasta una palabra interesante, ¿no? Digamos, para entender o para no expresarse hasta para decirlo, ¿no? Ibrí anoji. Hebreo soy. Y al eterno Dios de los cielos, yo temo. Ve Yuhebahei Elohei. Yuhebahei Dios. Sí, mirenlo acá. Yuhebahei Dios. Y acá, a ver. Yuhebahei. Hashamayim, los cielos. ¿Cierto? En plural. Jim, terminaciones in plural. Hashamayim, yo temo. O sea, mire la expresión que él dice. Y al eterno Dios de los cielos, yo temo. Pero miren ustedes cómo la colocó la Reina Valera. Hebreo soy y temo al eterno Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Similar, pero tiene su leve diferencia. Dice, y a Yuhebahei, Dios de los cielos, yo temo, que hizo los mares y la tierra, indicando no como tal el planeta Tierra, sino la tierra seca, ¿sí? El terreno, el suelo, el continente, ¿sí? Lo que emerge del agua. Y entonces este versículo yo lo leo y me puse a pensar en una cosa. ¿Será que los marineros estaban orando a diferentes dioses que controlaban eso? El dios de la tierra, el dios del mar, el dios del cielo. Y Jonás dice, miren muchachos, es sencillo. El Dios en el que yo creo, ese Dios controla absolutamente todo a lo que ustedes le están orando o todo lo que ustedes quieren, pues como tal, invocar. Sí, y me parece interesantísimo. Porque entonces Jonás con esta sola frase tiró por el piso los dioses de los demás. Muchos de ellos, como dice más adelante, estaban ansiosos por llegar a tierra, por llevar la embarcación hacia la tierra. Y dentro de los cuentos fenicios y griegos, hay historias donde surgieron de la nada islas, ¿sí? Entonces supongo que ellos de pronto estaban orando o rezando a sus dioses en ese sentido. Llévanos a la tierra pronto, o haz aparecer tierra, o danos tierra para no morir, ¿sí? O Dios del agua, calma el mar, Dios del viento, calma la tormenta. Pero Jonás dice, no, yo le temo a Dios que está en los cielos y que hizo los mares y la tierra, o sea, absolutamente todo. Lo controla todo, ¿sí? ¿Qué más vemos en este texto? A ver, entonces, yo soy hebreo, ¿verdad? Con esto respondía a su lugar de origen, su pueblo y su tierra. Inmediatamente Jonás menciona al Eterno, dando a entender para nosotros que estos marineros conocían algo de este Dios. Es decir, él les menciona al Eterno y más adelante en el versículo 11 vemos que los marineros se asustan. Ya lo vamos a ver. Nos muestra que apenas escucharon el nombre de su Dios, o sea, del Eterno, sintieron temor. Jonás resume el poder del Creador de la siguiente manera: hacer cielos, mar y tierra, abarcando toda la realidad de este planeta, aclarando además que su Dios no solo controlaba el mar, o la tierra, o el cielo, sino todo, contrario a sus dioses, a los dioses de los marineros, que de seguro estaban relacionados a una fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, Poseidón, dios de los mares, pero no podía controlar otros aspectos. Es decir, incluso dentro de la misma escritura, dentro de los mismos relatos, se muestra que los hebreos nunca fueron ni trinitarios, ni unitarios, ni binarios, nada de eso. Ellos siempre creyeron, por ejemplo aquí vemos a Jonás, en un Dios, en un solo creador que controlaba todo. No había espacio para otros dioses, ¿vale? Y les dijo, hebreo soy, y al eterno Dios de los cielos yo temo, que hizo los mares y la tierra seca. Ahorita vamos a leer todos los textos de largo. Y dice, versículo número 10.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Aquí vemos que hay una traducción, o suena raro, temieron sobremanera. So, no le dice como que le hace falta algo, le falta o un de, temieron de sobremanera, o temieron de cierta forma, pero no, temieron sobremanera. Entonces uno queda como, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Porque aquí hay un error de traducción, ya lo vamos a ver. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Creador. ¿Pero por qué lo sabían? Pues Él se lo había declarado. Es decir, en la conversación que Él tuvo con ellos, no solamente les dijo, yo soy un hebreo y temo al Eterno, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, sino que también estoy huyendo delante de Él. Y entonces cuando Él les dijo, cuando ellos se enteraron de eso, ellos le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? En el texto 10, que es donde más nos vamos a demorar el día de hoy, yo creo que nos vamos a tardar el tiempo que nos queda y haciendo después la retroalimentación por lo menos los últimos 10 minutos. El texto 10 está utilizando una figura literaria que es colocar primero la consecuencia y después la causa. Por lo general nosotros en el español escribimos primero la consecuencia, la causa y después la consecuencia. Es más, los profesores en los colegios nos dicen, vamos a hacer las causas y las consecuencias. Primero las causas, ¿sí? Primero las causas y después las consecuencias. Porque tenemos un pensamiento como lineal. Primero las causas, lo que originó un hecho histórico, y luego lo que nos dejó ese hecho histórico, es decir, las consecuencias. Pero la Torá, como no obedece a esa mentalidad occidental, la Torá, o bueno, el escrito, el Tanakh más bien, el Tanakh, en este caso el libro de Jonah, nos invierte la situación. Primero, acuérdense, en el español se colocan primero las causas y después las consecuencias. ¿Verdad? Acuérdense las tareas de colegio. Buscar las causas y consecuencias. Nunca eran las consecuencias y las causas. Sí, las causas y las consecuencias de, no sé, de la liberación de Colombia. Sí, de la independencia de América, digamos. ¿Sí? Pues no, aquí lo invierte. Aquí colocó primero que la consecuencia y luego colocó la causa. Volteó, digámoslo, este símbolo de la literatura. Lo cambió. Primero colocó la consecuencia y después la causa. Y esto para nosotros los españoles, los que hablamos español, los que hablamos castellano puntualmente, españolizados era la expresión que iba a utilizar, esto a veces nos desvía un poquito la atención del texto, porque nosotros estamos muy acostumbrados causa-consecuencia. Aquí lo invirtió. Podemos hablar de muchas cosas y podemos decir una de ellas, perdón, es que la Torá sirve hasta para eso, para indagar dentro de los temas relacionados con la literatura, temas en cuanto a la escritura, no solamente por su valor teológico o su valor religioso, porque bueno, sáquenle el valor teológico y religioso, listo, la Biblia es falsa, pero de todas maneras es un libro muy antiguo, sí, así sea, vamos a suponer que usted cree que la Biblia es un libro falso, que no, las historias no son reales, listo, respetable, yo no lo comparto. Pero no se puede negar que la Biblia sí es un libro muy antiguo y que como libro antiguo es una gran fuente de investigación para los que estudian literatura, para los que estudian escritura, para los que estudian narración, para los que estudian algo que tenga que ver con escritura, porque siempre la Biblia nos muestra eso, diferentes tipos de estructuras literarias que de pronto nosotros como castellanos o castellanizados no estamos muy acostumbrados a ellas. Y entonces, miren lo que dice. Vamos a colocarlo en palabras más simples, ¿sí? Dice lo siguiente. Dice, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Eterno, pues Él se lo había declarado. Este versículo está redactado de una manera muy extraña, debido a que la parte B, es decir, después de la pregunta, debería ser lo primero que se expresa, y luego sí hacer la pregunta, pensando con una mentalidad castellanizada. Es decir, la parte B es la causa y no la consecuencia. La parte A sería la consecuencia. Entonces, vámonos acá. Versículo número 10. Y aquellos hombres se atemorizaron grandemente y le dijeron a él, ¿cómo haces esto? Y aquellos hombres se aterrorizaron grandemente y le dijeron a él, ¿cómo hiciste esto? Porque entendieron los hombres que de la presencia del Eterno él escapaba, porque él se los dijo. ¿Sí?
Es decir, para nosotros, como castellanizados, españolizados, debería ser o sería mucho más entendible si dijera lo siguiente. Porque entendieron los hombres que de la presencia del Eterno Él escapaba porque Él se los dijo. Y ahí sí viene la consecuencia. Y aquellos hombres se atemorizaron grandemente y le dijeron a Él, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué podemos entender? Esta es la consecuencia. La consecuencia. Y esta es la causa. ¿Qué podemos entender? Analizando un poco el texto. Y es, si usted no lee primero el versículo completo, o sea, usted está haciendo un estudio, ¿no? Si usted no lee el versículo completo, antes de lanzar una opinión, va a suceder cosas como esta. Que usted se va a encontrar primero la consecuencia y después la causa. Entonces usted se va a preguntar, se atemorizaron grandemente y dijeron a él, ¿cómo haces esto? Entonces uno se podría preguntar, ¿de qué le están preguntando los marineros? ¿Cómo hace qué? Si es que ellos no saben que él escapó. Pero más adelante dicen que ellos saben que él escapó. ¿Y por qué saben? Porque él se los dijo. Entonces, antes de que usted vaya a hacer un comentario o vaya a hacer algún tipo de apreciación sobre algún tipo de versículo, lo primero que usted tiene que hacer es leer el texto completo. Primero, es una ley general, porque usted se puede encontrar con esas figuras cambiadas, ¿verdad? Que le colocan primero la consecuencia y después le colocan la causa. Nosotros, repito nuevamente, como occidentales, españolizados, estamos acostumbrados es al revés, a primero la causa y después sí la consecuencia, ¿sí? Estamos acostumbrados de esa manera, nos enseñaron, crecimos de esa manera. Entonces, ahora sí vamos ya, aquí hicimos como un pequeño análisis lingüístico, no sé, del texto. Vamos ahora así a centrarnos por acá. Lingüístico no, perdón, gramatical, por acá. Es decir, vuelvo y repito, para nosotros debería decir, ellos entendieron que huía de la presencia del Eterno, pues Él se los dijo. Y por esto temieron en gran manera diciendo, ¿por qué has hecho esto? Sin embargo, el texto en hebreo está relatado de la misma forma, utilizando una voz pasiva para explicarnos la primera afirmación. Es decir, esta es la idea y esta es la voz pasiva que nos explica. Sí, nos viene a explicar la idea central, que sería la primera parte, la parte de la consecuencia, la parte central. Y la parte amarilla, la parte de la causa, sería la parte de la explicación. ¿Sí? Una voz pasiva. Sigo. Vamos a entrar así a lo teológico. Y viene entonces una de las palabras que hemos mencionado varias veces. Acá. Y miren acá. Gedolá. ¿Les parece? ¿Se acuerdan de la palabra? Supongo que algunos, los que han seguido con frecuencia el estudio o han visto los videos de apoyo, saben muy bien que la palabra Gedolá o Gadol, es decir, grande, está siendo importante en el texto. Y acá dice, vamos a mirar la Reina Valera, miren lo que dice el 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera, lo que yo les decía, temieron sobremanera. Temieron sobremanera. Y uno en la Reina Valera se queda como corto. De temieron sobremanera. O sea, no de sobremanera, sino sobremanera. O sea, está como raro. ¿Sí o no? Sí está raro en la versión. De hecho, hay una Reina Valera más adelantada, como la del 2002, que cambió esta expresión y colocó la partícula de. Temieron de sobremanera. Porque es que temieron sobremanera. ¿Qué es eso? ¿Sí? Temieron sobremanera. Y miren cómo dice, cómo diría como tal. Y aquellos hombres se atemorizaron grandemente. Aquellos hombres, ¿cierto? Bayiru Hanashim, ¿cierto? Aquellos hombres, Yirá, atemorizarse o temer, Gedolá, Gedolá, es decir, grandemente. Y se atemorizaron grandemente. Gedolá. Gedolá. Yirá. Gedolá. Yirá, ¿cierto? Gedolá. ¿Listo? Gedolá. Entonces, Yirá, Gedolá. Se atemorizaron grandemente.
Se atemorizaron grandemente. ¿Sí? Se atemorizaron grandemente. Pero la palabra clave es la palabra Gedolá. Otra vez la palabra Gedolá, grande. Y con esta ya teníamos 4 veces la palabra Gedolá en solo 10 versículos. Ustedes saben que eso no es normal. Tenemos entonces Nínive, la gran ciudad, número 1. Número 2. Se levantó una gran tormenta. A ver, miramos por acá porque ya las olvidé. Dice ya. Entonces, la primera, Nínive, ciudad grande. Segundo, un viento grande. Tercero, una tempestad grande. Entonces, Nínive, la ciudad grande, se levantó un viento grande y se generó una tormenta grande. Y ahora los marineros tienen un gran temor. 4 ocasiones la palabra Gedolá. Y todavía no vamos ni en la mitad del libro. ¿Sí? Grande. Grande. Nínive, la gran ciudad. 1. El gran viento. 2. La gran tormenta. 3. Como la película, ¿no? Y la número 4 es temieron grandemente. No sobremanera. Si ven cómo la Reina Valera, quitando cositas muy pequeñas, altera cosas interesantes y profundas que nos trae el texto. Si hubieran colocado se atemorizó grandemente, uno en el español también encuentra las 4 veces, pero como colocaron sobremanera, ¿sí? Sobremanera. Y está la palabra, repito, Gedolá. La expresión es Girá, Gedolá, ¿cierto? Girá, Gedolá. Atemorizarse grandemente. Y aquellos hombres se atemorizaron grandemente y le dijeron a él: ¿cómo hiciste o cómo haces esto? ¿Cómo haces o cómo hiciste eso? Aquí, bueno, ¿por qué has hecho esto? Y dice, los marineros entendieron que su acción de huir estaba mal, relacionándolo con lo que podían ver. Es decir, si su huida había generado esta tormenta, es porque su huida era algo incorrecto. O sea, si yo le digo, no, yo estoy escapando de Dios, pero no me pasa nada, uno diría, bueno, como que actuó bien. Pero si yo le digo, no, yo huí de Dios, y usted se da cuenta que estamos en medio de una tormenta, y además la tormenta es por culpa suya, uno dice, no, entonces huir está mal. Estuvo mal que este hombre huyera, ¿verdad? Y miren entonces que ahora la historia se pone más interesante todavía. Dice así: y aquellos hombres temieron sobremanera, temieron grandemente, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Creador, pues él se lo había declarado. Entonces repito, los marineros, cuando él les dijo, no, lo que pasa es que yo estoy huyendo de este Dios, y se dieron cuenta que había una tormenta por causa de eso, le dijeron, esa acción que usted hizo, lo que usted está haciendo, está mal. Está mal. ¿Cómo supieron que él huía? Bueno, el mismo Jonás se los dijo, como dice el texto. De una manera inesperada y en un momento de mucha angustia, Jonás se convierte en un predicador excelso, el cual con su propia experiencia y con cosas sencillas hace comprender que el Creador, el Eterno, su Dios, es el que controla todo a su alrededor. Y no solamente eso, sino que de forma indirecta explica 2 conceptos: la omnipotencia y la omnipresencia. La condición de todopoderoso al controlar todo y la condición de saberlo absolutamente todo. Vamos suave con eso. Cuando Jonás dice en ese texto, en el texto 9, yo soy hebreo y temo al eterno Yuhel-Bajei de los cielos, que hizo los mares y la tierra, ¿verdad? Que hizo los mares y la tierra. Y más adelante dice que él está huyendo delante de la presencia del Creador. Explica de manera indirecta 2 conceptos. El primero de ellos sería la omnipotencia. Cuando Jonás afirma o dice que como tal, su Dios controla absolutamente todo. O sea, está diciendo, mi Dios es todopoderoso. O sea, tiene un acto de omnipotencia. Cuando nosotros hablamos de dioses de otras culturas, no hay ninguna otra cultura, solamente la cultura hebrea,
que tenga un solo Dios que lo controle todo. Todas las culturas tienen múltiples dioses, todas. Incluso el cristianismo, que se burla del catolicismo y dice es que nosotros no somos idólatras, de todas maneras ellos tienen la idea de 3 dioses y que los 3 dioses forman uno. ¿Sí? Entonces si uno quiere enredar a una persona que esté metido en esa ideología, es fácil. Luego no es un solo Dios, no es que los 3 forman uno. O sea que si falta uno no es Dios, o sea no es omnipotente. Cuando Jesús murió, dejaron los otros 2 de ser Dios. A ver, ¿qué le responde? Se enredan, porque son ideas que no son defendibles bíblicamente. Entonces, no hay ninguna otra cultura que practique el monoteísmo, un solo Dios. Todas practican el politeísmo, todas. Los musulmanes también, los católicos ni se diga, los cristianos también, con la Trinidad, los hindúes ni se diga, 3.300.000 dioses conocidos. Los budistas, los hinduistas, los sintoístas y los taoístas también creen en varios dioses. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando Jonás dice, mi Dios controla todo, omnipotencia. Omnipotencia total. O sea, todos los demás dioses hay que cogerlos, envolverlos en una bolsa de basura y arrojarlos a la caneca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sirven de nada. ¿Para qué serviría un Dios que controla solamente una cosa si se va a enfrentar contra otro que controla absolutamente todo? Pues no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces nosotros leemos las historias de Zeus y de, no sé, de los dioses griegos en general, y uno dice, o uno llega a pensar, oiga, son como personajes que gozan de cierta valentía, ¿cierto? O hacen una cosa, son como muy valientes y demás. Pero ¿qué chance tendrían ellos, vamos a suponer que existen, de enfrentarse a un Dios que lo controla todo? No tiene ningún chance. ¿Sí? No, absolutamente ningún chance. Nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, como señala Jonás, lo controla absolutamente todo. Absolutamente todo. Desde lo mínimo hasta lo máximo. Mira que tú no puedes hacer blancos ni uno solo de tus cabellos, ni tampoco al revés. O sea, ni voltear ese proceso de que no se conviertan en blancos. No se puede. No se puede. ¿Quién controla eso? El Creador. El Creador controla absolutamente todo. Tiene todo el poder para controlarlo todo. Y lo controla todo. Repito, toda nuestra vida, su vida, mi vida, está toda enmarcada por la profecía. O sea, nosotros estamos metidos dentro de un gran costal llamado profecía. Y la profecía está metido en un carro llamado el tiempo profético. Es decir, el tiempo profético determina aspectos de su vida. Obvio. ¿Por qué? Cuando se cumple la profecía de la formación de Israel, el tiempo profético era ese. Y las personas que estuvieron metidas en ese tiempo profético pudieron ver y se afectaron sus vidas con la creación del Estado de Israel. ¿Sí? Es más, si vamos más profundo, la creación del Estado de Israel, digámoslo, propició una crisis del petróleo en 1970, principalmente porque los musulmanes se cansaron de Estados Unidos y de utilizar a Israel ahí como apoyo en Medio Oriente, dejaron de venderle petróleo, inmediatamente el dólar cae, hay una crisis impresionante a nivel mundial, y solamente con que unos musulmanes hayan dicho, nos cansamos de Israel y nos cansamos de Estados Unidos, hicieron que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal quitaran el patrón oro. Sí, porque si sus dólares no valen nada, si sus dólares no tienen ningún valor, pues usted va y entrega el dólar y que le den a usted trozos de oro, partes de oro, como en la antigüedad. Entonces, para conservar el oro, ¿qué hizo la Reserva Federal? Quitó el oro y dejó solamente los cuadritos de papel, los billetes. Miren cómo la creación, estoy hablando, o sea, lo general estoy hablando de la creación del Estado de Israel. Y miren eso en qué desembocó, un cambio a nivel internacional, ¿sí? Mundial, histórico. Entonces, repito, su vida está metida en una bolsa llamada la profecía. Y la profecía va metida en un carro llamado el tiempo profético. ¿Sí? Hay muchas profecías que tienen el mismo tiempo profético. Sí, es decir, cuando dice, por ejemplo, en Isaías, y Jerusalén va a ser destruida. Es la misma profecía que está en el libro de Jeremías, iniciando el libro. Y también lo tenemos en otro libro, a ver, se me olvidó en este momento. En el libro de el que es el hermano de Isaías. Hermano porque son muy parecidos.
Miqueas, ¿sí? En el libro de Miqueas también encontramos grandes versículos donde dice que van a destruir Jerusalén. Tanto Miqueas como Isaías como Jeremías están hablando del mismo tiempo profético, es decir, es como si yo tuviera un cuadro y ese cuadro estuviera atravesado por 3 líneas, pero sigue siendo el mismo cuadro. El cuadro es el tiempo profético y las líneas son las profecías. Entonces, en este momento de nuestra historia humana, estamos, ¿verdad?, en un cuadro, en un tiempo profético que puede estar atravesado por múltiples profecías. Algunas que se están cumpliendo, otras que se empezarán a cumplir, otras que ya se están terminando de cumplir. Sí, habría que pues leerse todos los profetas para que ustedes hicieran una idea mucho más general de esto, mucho más clara, y que puedan leer los profetas de una manera ordenada, es decir, la manera ordenada sería la siguiente: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Es una manera ordenada. Y los libros, entre comillas, de profetas más cortos, usted los puede ubicar después de la lectura de Isaías. O antes de la lectura de Isaías, como Jonás. ¿Sí? Jonás, Amós, Oseas pueden ir antes de Isaías. Que son libros más en cuanto al pueblo como tal. Pero a nivel mundial sí tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Sí, esa sería como la escala. Y luego, si quieren, al final se leen un poco Zacarías. Repito, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías. Sería como una buena ruta para poder hacerse una idea general de la profecía. Entonces recuerden, el carro es el tiempo profético. La bolsa dentro de ese carro es la profecía. Y lo que está dentro de esa profecía es su vida. Por lo tanto, yo no puedo desajustar nada. El Eterno no puede desajustar nada de su vida si eso que no desajustó él no está conforme a la bolsa y no está conforme al carro. Porque, repito, una pequeña modificación, como la creación del Estado de Israel, modificó todo a nivel mundial. Todo. ¿A quién se le ocurrió? Vamos a hacer una carta donde certifiquemos la creación del Estado de Israel. De una sola persona surgió esa cabeza. ¿Sí? De una sola persona surgió esa idea, pero de la cabeza de una persona surgió esa idea. Y esa idea se materializó con la creación del Estado de Israel. Y eso generó un montón de problemáticas hasta el día de hoy. Una sola decisión. Entonces, el Eterno es todopoderoso, controla absolutamente todo. Todo es todo, todo. Lo mínimo, lo máximo. Lo que ustedes conocen, lo que usted conoce, lo que usted cree conocer. Lo de hoy, lo de mañana, lo de ayer. Todo está controlado perfectamente por el Creador. ¿Sí? Por el Creador. Y Él utiliza, Él coloca a la humanidad para que cumplan, digamos, el propósito que Él tiene marcado. El propósito que Él tiene marcado. ¿Cuál es el propósito del Creador? Bueno, a nivel general, la instauración del reinato del Mashiach, ¿verdad? Y luego cielo nuevo y tierra nueva, en fin. Pero dentro de ese gran propósito, haga de cuenta, es el objetivo general. Caben muchísimos objetivos específicos. El advenimiento del anticristo, en fin, dentro de ese advenimiento del anticristo, que es un objetivo específico, vendrían los subobjetivos. Por ejemplo, la muerte de miles de personas. Dentro de ese vendría otro más específico, su muerte o su vida, las acciones que de pronto usted haga, pero todo está perfectamente alineado y conectado una cosa con otra. Todo, absolutamente todo. Porque todos somos, ¿qué? Hijos de Adán. Y a Adán le dio una promesa: tú trabajarás, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a la mujer también le dio una promesa: por cuanto tú desobedeciste, ¿verdad? Te aumentarán los dolores de parto y tu deseo será para tu hombre o para tu marido. Sí, en fin. Bien, hasta ahí hay de pronto alguna pregunta. Todavía no hemos terminado, nos quedan 2 o 3 aspectos por ver. Y la retroalimentación. Recuerden, vamos hasta ahora en el capítulo 1, versículo 10. Ya va fluyendo más porque ya tenemos unas bases más o menos bien firmes, ¿verdad? Para poder seguir construyendo ahí para allá. Ya sabemos Nínive, Tarsis, Jope, ya sabemos todo eso, lo básico. Jonás, porque huyó. En el día de hoy estamos viendo elementos interesantes de esta narrativa, ¿no? Cómo voltea las figuras gramaticales, cómo nos da a entender una cosa y puede decir otra. El uso de la palabra gran, que es repetitivo. No es normal que una Torah o que una palabra se repita tanto. ¿Sí? Listo, vamos a continuar. Entonces, otro de los aspectos que maneja
Jonás, aparte del control de todo, la omnipotencia, ¿cierto? Omnipotencia es la condición de todopoderoso, de controlar todo. Todo está bajo su control. Y por último, la omnipresencia, que Él está en todo lado. Es decir, ¿pudo huir verdaderamente Jonás de la presencia divina? No, no pudo. ¿Jonás se había dado cuenta? Claro que se había dado cuenta que no pudo huir de la presencia divina. ¿Por qué se dio cuenta? Pues porque afuera hay una tormenta que está amenazando con destruir el barco. Eso viene a culpa mía, dice Jonás, es mi culpa. La suerte también lo señala a él, suerte entre comillas. ¿Sí? O sea, todo indica que efectivamente Jonás no se pudo escapar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy al otro lado del mar, allá estás tú. ¿Sí? No se puede escapar de la presencia divina. No se puede escapar. Dice, entonces, dos aspectos del Creador, de nuestro Dios. La omnipotencia y la omnipresencia. Si algo caracteriza a los dioses de otras culturas, es que no lo saben todo. Por eso tienen un dios para cada cosa. Que cuando va a temblar, no sé. No, pues vamos a preguntarle a la diosa Gea, diosa de la tierra. No, que cuando va a llover, cuando va a caer un rayo, pues hay que preguntarle a Zeus. Pero a Gea no le podemos preguntar porque ya no sabe eso. Pero para nosotros es diferente. Para nosotros el Creador tiene la respuesta y el manejo de absolutamente todo. El Eterno lo sabe todo. Para dónde iba Jonás, de dónde venía, quién era, por qué hacía eso, hacia dónde lo iba a enviar, cómo lo iba a enviar, si iba a cumplir o no su objetivo, de qué manera lo iba a hacer, la intención de su corazón. Todo, así como el Eterno sabe también todo lo suyo. Dónde va a vivir, dónde va a estar, con quién se va a casar, cuántos hijos va a tener, todo eso. Y yo creo que el Eterno, digamos, en su condición de omnipresencia, de saberlo todo, nos prohíbe a nosotros tratar de llegar a ese nivel. O sea, cuando yo trato de saber el futuro, es porque yo me estoy tratando de colocar en la posición de omnipresente, que yo lo quiero saber todo. ¿Sí? Entonces, por eso no es correcto, bueno, eso y otras cosas, ¿no? Contacto con demonios, etcétera. Consultar, no sé, la tabla Ouija, consultar las cartas, el chocolate, consultar el tabaco, que le lean los iris, que le lean la huella, que le lean la firma, que le lean, no sé qué más puedan leer, bueno, las manos, por ejemplo, sí, leer las manos, todo eso, usted está colocando en la posición de omnipresencia. Y por eso, y por otras cosas más, el Eterno pues castiga este tipo de comportamientos que no son válidos. No es válido que usted trate de conocer todo lo de su vida, porque eso solamente es ¿quién? Del Creador. Del Creador son las cosas ocultas y las reveladas son de Él, pero Él las dio a los hombres. ¿Sí? Del Creador son las cosas ocultas. Las cosas ocultas como su futuro. Él trata de avisarle, de mostrarle, de contarle en sueños y visiones, pero como lo dice Job, el problema es que el ser humano no entiende. Normal. Es normal que no entendamos. Y que muchas veces nos sintamos como ese barco a la deriva. ¿Para dónde va mi vida? ¿Qué sigue? ¿En dónde estoy? ¿Verdad? Pero una de las cosas que nunca puede faltar, a pesar de que falte de pronto esa seguridad de qué es lo que sigue, es obviamente el estudio de la Santa Escritura. Eso no puede faltar nunca. De noche y día te alabaré. En medio de mi aflicción clamé a ti y tú me respondiste. ¿Cierto? ¿Cuál otra? Tu verdad es lámpara a mi camino. ¿Cierto? Es decir, no importa que yo no me sepa el camino. Lo importante es que tenga una lámpara que me lo va mostrando poco a poco. Poco a poco. ¿Sí? Poco a poco. Yo no debo mermar mi estudio porque yo no sé qué pasará mañana. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Sí? Se puede tener un sueño, le pueden dar una interpretación, pero solamente el tiempo dirá si la interpretación fue correcta o si de pronto algunos aspectos no se dieron bien o no se entendió bien el sueño. ¿Sí? Solamente el tiempo lo dirá. Pero el día a día hay que vivirlo obviamente de mano del Creador. Entonces, vamos a la retroalimentación. A ver, vamos a leer del 1 al 10 rápidamente. Realmente este ejercicio de retroalimentación lo voy a hacer, digamos, al final de cada día. Vamos en el 10. Dice, las versiones corregidas, ¿vale? O sea, no voy a leer la Reina Valera, voy a leer las correcciones.
Y se levantó deprisa Joná escapando a Tarsis de la presencia del Creador, y descendió a Jope y encontró una nave que iba para Tarsis, y pagando su pasaje descendió a ella, para ir con ellos a Tarsis delante de la presencia del Creador. Los tres descender, ¿no? Lo que ya habíamos visto la vez pasada. Primero que todo, pues ya sabemos dónde queda Nínive. Nínive, capital del imperio asirio. Las costumbres de Nínive iban desde la adoración a 4 dioses: Bel, Nua, ya los olvidé. Bueno, Bel, Nua y otros dos dioses, ¿no? Que representaban como esos dioses, los 4 más importantes para ellos. Ya luego vamos a encontrar, cuando él llega a Nínive, cuáles prácticas, además de esa, hacían también los ninivitas. Y por qué tal vez Joná durante un momento dijo: no, yo por allá no quiero ir. ¿Sí? Y se levantó deprisa Joná, escapando a Tarsis de la presencia del Creador, y descendió a Jope, a Belleza, ¿no? Y encontró una nave, un barco, que iba para Tarsis. 3 veces la palabra Tarsis, Tarsis, Tarsis y Tarsis, delante de la presencia del Creador. Y dice: y el Eterno levantó, ¿cierto? Y el Eterno levantó viento grande en el mar, y fue tormenta grande en el mar, y la nave parecía que se rompía o se quebraba. Y temieron los marineros y lloraban, casi gritando, los hombres a su Dios, y arrojaron las mercancías que en el barco estaban al mar, para aligerarla de ellas. Pero Joná descendió al borde inferior del barco y se acostó y se durmió. Y vino hasta él el capitán de los navegantes y dijo a él: ¿qué sucede, dormilón? Levántate, llama a tu Dios, quizás se compadecerá él o este Dios, y no tendremos destrucción. Y dijeron cada uno a su compañero: venga y arrojemos roca por suerte, y conozcamos por quién vino este mal. Y ellos lanzaron roca por suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Y entonces ellos le dijeron: te rogamos nos digas por qué causa nos vino este mal. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Cuál es tu pueblo? Y les dijo: hebreo soy, y al Eterno, Dios de los cielos, yo temo, que hizo los mares y la tierra. Y aquellos hombres se atemorizaron grandemente, y le dijeron a él: ¿cómo hiciste esto? Porque entendieron los hombres que de la presencia del Eterno él escapaba, porque él se los dijo a ellos. Puntos para recordar: el uso constante de la palabra gadol o grande o gedolá, ¿cierto? El uso de la palabra yarat, beyeret, que es y descendió, y yarat, que es descendió 3 veces. ¿Cuántas veces descendió? La primera cuando descendió a Jope, la segunda cuando, a ver, creo que lo teníamos por acá. Ya, la primera cuando descendió a Jope, la segunda cuando descendió y se montó en el barco, y la tercera cuando descendió dentro del mismo barco para acostarse a dormir. ¿Sí? 3 ocasiones que encontramos que descendió, y ya vamos en 4 gran ciudad, gran viento, gran tormenta y gran temor. ¿Sí? Ciudad, viento, tormenta, temor. Ciudad, viento, tormenta, temor. ¿Qué más podemos decir así de lo que hemos visto hasta acá? Que él va en un barco que va hacia Tarsis. Tarsis, una colonia fenicia. Navegantes expertos en ese mar Mediterráneo. ¿Qué más podemos decir así? Que a pesar de que ellos eran expertos, sintieron temor, normal, ¿cierto? Se estresaron, pensaron que se iban a morir. Todo lo que hemos visto. Que el capitán de la nave también recibía el nombre de Rab, ¿cierto? El principal. Que el clamor de los marineros era prácticamente gritando y llorando, ¿sí? La figura lingüística que encontramos en el versículo número 10, de cómo nos voltea la situación, cómo nos coloca primero la consecuencia y después la causa, sí, también ya lo vimos. Y bueno,
Finalmente, conclusiones hasta acá, hasta el versículo número 10. Vemos que Jonás hasta aquí se ha comportado como cualquiera de nosotros, ¿sí? Una persona a la cual le dieron una orden o le mostraron un camino y él dijo, yo mejor hago el mío. Y él trató de alejarse lo máximo del Creador. Pero recuerden, ¿dónde huiré de tu presencia? No se puede huir, no se puede huir. También entendemos que el destino está marcado. El destino de Jonás era sí o sí ir hasta Nínive. Y esa pudo haber sido una de las causas, ¿se acuerdan las 4 causas que colocamos la vez pasada? Una de las 4 causas de por qué Jonás no clamó y mejor se acostó a dormir. Que él entendió que él iba a terminar en Nínive y por lo tanto no iba a morir esa noche. ¿Sí? También dijimos que otra opción por la cual él de pronto no clamó es por vergüenza. Sintió vergüenza del Creador por estar huyendo. Y a veces nosotros decimos eso, no, yo no oro, yo no voy al Shabbat porque tengo pena con Dios, porque me he comportado mal. Pero acuérdense que Dios es grande en misericordia, ¿cierto? Rápido en perdonar, rápido en justificar. Sí, que Él es tardo para la ira, no queriendo que el impío se pierda, sino que sea llamado al arrepentimiento. Entonces nosotros debemos dejar esas ideas de que como yo soy tan malo, no alcanza el perdón divino. El perdón divino está por encima de su maldad. ¿Vale? Otra opción, que no clamó, porque él sabía que el Eterno controlaba todo eso. Y si esa noche tenía que morir, iba a morir, así él clamara. Entonces por eso mejor se guardó tranquilamente a dormir. Y encontramos un paralelo, con esto doy por concluida la clase. Hay un paralelo interesante entre Jonás y Elías. Y es que los dos en algún momento de su vida, en medio de una aflicción, en medio de una persecución, en medio de algo que no estaba bien a su alrededor, se acostaron a dormir. ¿Sí? Se acostaron a dormir. Y se quedaron finalmente dormidos. Hasta que vino alguien y los despertó. Uno queriéndose morir, en el caso de Elías, por la amenaza de muerte que había lanzado Jezabel. Y otro porque estaba totalmente tranquilo ante esa situación. Y la gran conclusión que yo saco hasta aquí de todo lo que ha hecho Jonás es la indolencia, o sea, él no se duele, él no siente dolor por el dolor del otro. No siente dolor por la posible destrucción de Nínive y no siente dolor por la destrucción del barco y al oírlos a todos clamar y llorar, él se acuesta a dormir, mostrando su indiferencia, su indiferencia. Y lo encontramos también al final del libro, cuando Jonás se sienta a esperar que destruyan la ciudad. Indiferencia. Y no es para juzgarlo, porque él también era un ser humano igual que usted y que yo, sino para que nosotros nos preguntemos, venga, ¿será que yo estoy siendo indiferente con el dolor de los demás? ¿Será que yo no oro para que el Eterno tenga misericordia de estas naciones? ¿Será que yo no oro para que el Eterno tenga misericordia de mi familia? ¿Será que yo no busco al Creador para que tenga misericordia de los que me rodean? Sino que yo solamente, Dios, dame, Dios, dame, Dios, dame, yo te pido, dame, 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 dame. ¿Sí? No, yo no puedo ser indiferente con el dolor. ¿Sí? ¿Cuántas personas de pronto tienen un dolor en este momento? Físico, emocional, espiritual, el que sea. Pero yo no puedo ser indiferente a ese dolor, a ese tipo de comportamiento. No puedo, no debo ser indiferente. Sí puedo, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero no se debería ser indiferente. No se debería. Sí, no tomemos la actitud de Jonás, yo doy la espalda y me voy. Sí, no, pero es que hay que advertir a la ciudad que van a ser destruidos. Hay niños ahí, hay mujeres ahí, hay personas inocentes ahí, hay animales ahí. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a hacer nada? Y miren ustedes que una de las enseñanzas bonitas de este libro, hay algo como un punto y aparte de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Durante 5 clases ya, algo muy bonito de esto es que el libro termina con las siguientes palabras. Miren lo bonito que pues a mí me gusta mucho, me parece muy curioso. Y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, al nivel espiritual, ¿no? Obviamente no es que adentro verá una ciudad de estúpidos, no. Y muchos animales. Es decir, el Eterno, aún para destruir una ciudad, Él tiene y mira y tiene misericordia de los animales también. ¿Sí? Los animales, salvo de que de pronto usted los provoque, viven tranquilos en su ambiente, con sus comportamientos. Un león tiene hambre, tiene que cazar y comer, lógico. Es su naturaleza caída. Pero el resto de los leones están ahí, sentados en medio de la pradera, tranquilos,
Sí, no están mirando a ver cómo hacen el mal, no están mirando, venga, voy a abortar. El león no dice, me voy a mandar a cortar el pene, los testículos y voy a decir que soy una leona. Voy a empezar a cortarme la melena y a cazar hienas porque así hacen ustedes las leonas. Las leonas no están armando un sindicato a ver a qué gobierno van a molestar o a incomodar. Sí, las jirafas están por ahí tranquilas, masticando todo el día. No están mirando, voy a ver qué pared voy a rayar o voy a ver qué estupidez voy a salir a decir. No, los animales bien tranquilos, ¿sí o no? Un perro, por ejemplo, yo analizo al mascota, ¿no? Un perro. Yo lo veo todo el día tranquilo, responde a los estímulos de uno. Vamos a almorzar, se para, se va con uno. Camina y se acuesta a mi lado, se acuesta al lado de uno. Haga tal cosa, ¿cierto? Quédese ahí tranquilo. Cuando escucha un ruido sale a ladrar, normal, pero yo lo veo tranquilo. Y el Eterno también tiene misericordia de los animales. No solamente para alimentarlos, como lo vimos la vez pasada, cuando cuando Dios le dice a Job, cuando las aves claman por comida, ¿quién les dio de comer? ¿Tú? Pues no. ¿Quién fue? El Creador. Sí, porque Él tiene misericordia también de los animales. Y es una de las cosas más bonitas de este libro, que Él también se compadeció de los animales de Nínive. Así como no se compadeció, entre comillas, vamos a utilizar el no se compadeció, o se compadeció de otra manera, ¿verdad? Según lo que hemos visto en la clase anterior, de los animales prediluvianos. Se vio en la penosa tarea de matarlos a todos, porque esa era la misericordia para estos. Pero para esos animales tiene misericordia y dice, no, ¿cómo los voy a matar si los animales ahí no merecen la destrucción? Los animales, es un tema interesante, ¿sí? Un tema interesante. Y este libro tiene, digamos, un elemento importante y es la interacción de un ser humano con su naturaleza, con la naturaleza o con el planeta. Viento, tormenta, pez gigante, animales, una planta que crece al final del libro, un gusano que se la come. ¿Sí? El libro de Jonás está muy relacionado con las criaturas, los animales, las plantas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Les agradezco a todos los que nos han acompañado esta mañana. Vimos, recuerden, del versículo número 7 al versículo número 10, en total 4 versículos. Los esperamos también la otra semana en este horario, desde las 10 de la mañana con Jonah. Que estén bien, buenas tardes para todos y Shabbat Shalom.